¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Mejía. Vamos a hacer la revisión del tema de las leyes de Newton aplicadas en ortodoncia. Espero que les sirva. Las leyes de Newton, bueno, fueron tres las propuestas por Isaac Newton en 1968 y la primera nos habla de el cuerpo en reposo, o también conocida como la ley de la estática y la inercia. La segunda ley nos habla acerca de que la aceleración es proporcional a la fuerza y esta es inversamente proporcional a la masa. También es conocida como la ley de la cinética y la dinámica. La tercera ley de Newton nos habla de la acción y reacción y también es conocida como la ley de resistencia. Estos términos fueron acuñados meramente para las disciplinas de física y mecánica. Como se los estaba mencionando, debemos de hacer un alto, un stop, porque están diseñadas para la física y para la mecánica. Y debemos de comprender que el cuerpo humano no es una máquina. Entonces estas leyes no se aplican al 100% en lo que es el movimiento ortodóncico. Vamos a revisar por qué. Yo encontré este artículo y este artículo se me hace bastante interesante, que habla sobre la ortodoncia y la oclusión. Y uno de los puntos que toma en cuenta es sobre el análisis que hizo el doctor Angle sobre un cráneo que él tenía y que cariñosamente le llamaba Old Glory, y lógicamente fue un coadyuvante para poder determinar cuáles eran las diferentes tipos de maloclusiones y con las cuales hoy nos podemos comunicar, que es clase 1, clase 2 y clase 3. El doctor tomó básicamente lo que era la interdigitación dentaria, tomó el overjet y el overbite, y lógicamente pues bueno, sabemos que Angle proponía, era una persona que proponía la no extracción de órganos dentarios, ¿no? Las limitaciones que tuvo el doctor Angle, lógicamente sobre sus análisis, pues evidentemente era que este cráneo pues estaba sin vida y no se sometía a las leyes biológicas propias de un ser humano. Pasaron los años y el doctor Larius Andrews, basándose también en los conceptos de Angle, pudo proponer las 6 llaves de Andrews o las 6 llaves de la oclusión propuestas por Larius Andrews, y lógicamente pues bueno, ya se tomaban otros parámetros que conllevaban lógicamente a tomar más la fisiología de un paciente. Es lo mismo que pasa en esta situación. Bueno, nosotros no somos máquinas y lógicamente la ortodoncia se aplica en seres vivos, no en cráneos muertos, pero bueno, es comprensible. En ese momento el doctor Angle tenía muchas limitaciones, me refiero a investigación y al avance de la tecnología. Sin embargo, pues bueno, hoy es el referente. Bien. Bueno, una vez que nosotros establecemos que nosotros no somos máquinas, debemos de comprender que el movimiento dentario se da gracias al ligamento periodontal. El ligamento periodontal, como lo sabemos, pues bueno, es una estructura de colágeno, compuesta de colágeno en su totalidad, y esta se adhiere, ¿verdad?, a lo que es el cemento de los órganos dentarios y a lo que es la lámina dura, que aquí la podemos ver, la voy a señalar con el cursor, la podemos ver en esta radiografía. Esta es la lámina dura. Bien, este es el ligamento periodontal y lógicamente lo que recubre la raíz del órgano dentario pues es el cemento. Bien, está compuesto por dos elementos el ligamento periodontal, que son los elementos celulares, que son mesenquimales, su mayoría, y lógicamente los líquidos císticos. Estos a su vez van a coadyuvar lógicamente a un proceso de erupción. Este proceso de erupción lleva etapas, pero una vez que termina de erupcionar y que un órgano dentario hace contacto con su antagonista, pues bueno, obtiene una estabilización activa. ¿Por qué se le llama una estabilización activa? Porque aquí es el primer punto donde no se aplica una de las primeras leyes de Newton. La ley de Newton dice que debe de hacer un cuerpo en reposo y que este va a seguir una dirección a menos que se le aplique una fuerza. ¿Qué pasa con los órganos dentarios? Bueno, llegan a la estabilización activa. La estabilización activa es en apariencia una estática de los órganos dentarios. Aparentemente no se mueven, pero claro, esto es falso totalmente. Los órganos dentarios, a pesar de que no tengan ortodoncia, los órganos dentarios a lo largo de la vida del paciente se mueven, tienen modificaciones, y esto es por el envejecimiento. Bien, ahora la estabilización activa debemos de comprender también
que tiene un umbral de movimiento. ¿Cuál es este umbral de movimiento? De 5 a 10 gramos. Quiere decir que nosotros al momento de la masticación podemos ejercer fuerzas de entre 1 y 2 kilogramos y podemos ejercer con alimentos blandos, y con alimentos duros podemos ejercer fuerzas de hasta 50 kilogramos. Claro, esto no se compara con los 5 y con los 10 gramos, pero estamos hablando que estas fuerzas que se ejercen para la masticación son solamente por unos cuantos segundos. Como son por unos cuantos segundos, tenemos la gran capacidad de los líquidos císticos de absorber esa presión. Bien, cuando existe la estabilización activa, quiere decir que las fuerzas del pasillo de Thomas, que es el espacio virtual que existe entre los órganos dentarios, la lengua y lógicamente los músculos orbiculares y los músculos bucinadores, pues bueno, están estables. La suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces quiere decir que es por eso que los dientes permanecen en su lugar o dentro de la arcada o dentro del hueso alveolar. Bien, ahora hay un umbral lógicamente del movimiento que es de 5 a 10 gramos. Quiere decir que si se aplica una fuerza de 5 a 10 gramos, seguramente va a ser absorbida por los líquidos císticos. Bien, por el ligamento periodontal, que funge como un amortiguador. Entonces no va a haber un cambio significativo, no va a haber un movimiento que sea permanente. Sin embargo, como se los comento, ¿no?, el movimiento se va a dar solamente y meramente por el envejecimiento y por la fisiología, por el recambio precisamente de los elementos celulares, que son osteoclastos, osteoblastos, fibroblastos y etcétera. Bien. Ese es el primer concepto, el cual no se aplica a la primera ley de Newton. O sea, siempre los dientes van a estar en movimiento, pero van a tener una estabilización, un umbral al movimiento. ¿Ok? Bueno, los movimientos dentales en ortodoncia obedecen a dos tipos de fuerzas: las fuerzas que son intensas y las fuerzas que son ligeras. Las fuerzas que son intensas, bueno, disminuyen el flujo sanguíneo por ser fuertes, por ser intensas, comprimen el ligamento periodontal. Al comprimir el ligamento periodontal deja de llegar el flujo sanguíneo de forma continua o de forma normal, y esto lógicamente nos puede llevar a una necrosis de los elementos celulares que componen el ligamento periodontal. Si hablamos de necrosis, hablamos de algo que no es algo que nos resulte beneficioso, ¿verdad? Y vamos a tener, una vez que exista esta necrosis, un fenómeno de reabsorción basial, específicamente en el hueso alveolar. Bien, lógicamente va a haber dolor y puede haber algo que se conoce como la hialinización o la necrosis aséptica. Y aquí vemos, ¿verdad?, las probabilidades que tiene el hueso alveolar y hasta el órgano dentario de ser comprometido y morir. Ahora, este concepto no se aplica al 100%. Recordemos que fuerzas intensas también son conocidas o son aplicadas en las fuerzas ortopédicas. ¿Qué pasa ahí? Es un tema que vamos a ver en otro video y que sería interesante poner mucha atención en esto. Bien, las fuerzas ligeras, bueno, tienen una mayor posibilidad de llegar el flujo sanguíneo a los elementos de las estructuras periodontales, y por lo consiguiente pues es más compatible con los elementos celulares del propio ligamento periodontal. Bien, va a haber un fenómeno de reabsorción frontal controlada, que es lo que nosotros buscamos, que exista una reabsorción frontal y que esta, pues bueno, sea lo más controlada posible para evitar reabsorciones tanto radiculares como óseas. Y bueno, relativamente sin dolor. Eso depende mucho también del tipo de bracket y la fricción que exista entre el arco y el bracket. Ahora, estas fuerzas o este tipo de concepto se aplica a todas las técnicas ortodónticas, ¿eh? Estamos hablando desde alineadores hasta brackets convencionales y en algunas ocasiones placas activadoras, ¿no?, tipo Schwartz, o hasta algunos aparatos miofuncionales con algunos resortes o con algunos aditamentos para mover órganos dentarios. Esto es aplicable. Esto solamente se los doy como brevario cultural, ya que no estamos tratando este tema a fondo. Existen dos teorías sobre el movimiento dentario. La primera es la teoría de la presión y la tensión, que se da más por mensajeros químicos, y la segunda es la teoría de la bioelectricidad, que tiene que ver con las situaciones de la piezoelectricidad. Bien, lo más recomendable siempre en el movimiento dentario o ortodóntico, es fuerzas ligeras. Son las fuerzas ligeras. Y abro un paréntesis aquí para también comentar
que esta es una de las ventajas que tienen los alineadores, ¿no? Los alineadores se pueden utilizar de 22 hasta 23 horas al día. El tiempo que no se utilizan es porque existe el lavado de los órganos dentarios o la higiene bucal, la alimentación, bien, pero podemos tener protocolos en donde el paciente los puede utilizar 3-4 horas y descansar 5 minutos. Esto nos llevaría a que se deja de ejercer la presión, y al dejar de ejercer la presión, pues lógicamente el flujo sanguíneo llegaría y podría nutrir mejor a estos elementos celulares. Y lógicamente, si estos elementos celulares tienen unos correctos intercambios de nutrientes, pues bueno, el movimiento dentario va a ser más eficiente. Eso es una de las ventajas que yo veo de los alineadores sobre la ortodoncia convencional. Sin embargo, pues bueno, ambas están en uso, y yo sigo creyendo que los alineadores aún tienen mucho por delante. Bueno, nosotros vamos a ver un concepto que se llama eficacia y eficiencia. Cuando nosotros queremos llegar del punto A al punto B, hablando específicamente de movimiento dentario, debemos de tomar en cuenta que debe de haber un concepto de biomecánica con sentido común. Quiere decir que si queremos hacer un movimiento dentario, debemos de planearlo lo más sencillo posible. No tenemos que rompernos la cabeza con aparatos complejísimos o con biomecánicas muy complejas. O sea, lo más fácil a veces es lo más sentido, y hay que tener solamente sentido común para aplicarlo. Esto tiene que ver con la planeación. Recuerden, lo más importante en ortodoncia es la planeación. Todo lo que se planea en papel es plan de tratamiento. Todo lo que se hace en el paciente sin que esté plasmado en el papel, en el plan de tratamiento, se llama improvisación, y la improvisación en ortodoncia en ocasiones termina en desastres. ¿Cuál es la línea más o la forma más rápida de llegar del punto A al punto B? Lógicamente la línea recta, caminar una biomecánica que esté bien diseñada. En ocasiones nosotros, al no tener los conceptos claros de biomecánica y las leyes de Newton, bueno, tenemos, como lo marcamos aquí en la parte de abajo, del punto A al punto B, vamos avanzando y vamos teniendo un camino muy sinuoso. Esto lógicamente es cuando movemos un diente y tenemos recidiva y lo volvemos a mover y nos vuelve a recidivar, y no tenemos muy claro los conceptos y no tenemos muy claro el plan de tratamiento. Entonces esto es tedioso tanto para el ortodoncista como para el paciente. Por eso nosotros debemos de ser eficaces y eficientes. Bien, aquí tenemos el ejemplo de eficacia y eficiencia. Bueno, de esta maloclusión nosotros tenemos que llegar del punto A al punto B lo mejor posible con la biomecánica en sentido común, pero para lograr los objetivos establecidos de la oclusión y del plan de tratamiento. Bien, entonces, lógicamente, para llegar de esta maloclusión a esta, del punto A al punto B, pues debemos de tener en cuenta las leyes de Newton. Retomamos nuevamente las 3 leyes de Newton, ya las habíamos mencionado. Aquí las pongo nuevamente: cuerpo en reposo, aceleración es proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa, y la acción-reacción. Bien, ahora vamos a ver la primera. Cuerpo en reposo. Quiere decir que estos órganos dentarios van a estar en reposo siempre y cuando no se les aplique una fuerza. Recordemos lo del umbral al movimiento de 5 a 10 gramos. ¿Ok? Y recordemos que esta fuerza tendría que ser sostenida permanentemente para que exista un movimiento. Bien, si a estos dientes no se les aplica alguna fuerza que rebase esos 5 o 10 gramos de forma permanente, los dientes no se van a mover. En teoría tendrían que estar en reposo. Bien, de tal forma que una maloclusión, sin que se le aplique alguna fuerza para la corrección, no se va a resolver espontáneamente. ¿Ok? Esto está condenado o va a estar predestinado a quedarse así si es que no existe alguna fuerza que interfiera. Bien, y aquí pues lógicamente, ¿no? Ya vemos algunas fuerzas. ¿Cuál fuerza vemos aquí? La fuerza de la lengua con una deglución atípica, la fuerza del labio inferior con una succión labial. Bien, pero bueno, si un hábito o una fuerza por un hábito puede tener deformación dento alveolar o en los dientes, puede moverlos, pues bueno, entonces quiere decir que también la inhibición o la redirección de estas fuerzas podría corregir una maloclusión. De aquí que pongo este esquema, que lógicamente es un aparato miofuncional. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta que nosotros no somos máquinas,
Somos entes vivos, agentes vivos, que tenemos músculos y que tenemos reacciones químicas, fisiológicas y todo lo que nos lleva a funcionar de una forma correcta. Bien, este es el primer concepto. Si no hay una aplicación de fuerza, en teoría el órgano dentario no se va a mover. Bien, pero si aplicamos una fuerza, el órgano dentario se va a mover. Bueno, vamos a ver ahora la segunda ley, que tiene que ver con o que nos dice que la aceleración es proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa. Yo coloco estas tablas fueron propuestas en el libro de Bioprogresiva del doctor Robert Murray Ricketts, y bueno, él nos propone un método de un sistema de fuerzas para poder mover a los órganos dentarios. Como se dan cuenta, existen algunas manchas que son color negras. Esto es el volumen de los órganos dentarios. Obviamente esto es una media, pero como lo dice la ley, la aceleración es proporcional a la fuerza y esta es inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que a mayor masa yo voy a necesitar mayor fuerza para provocar una aceleración y por lo consiguiente un movimiento. Pero debemos de tomar en cuenta una cuestión muy importante. Todas estas medidas de presión o de gramos, pues bueno, están siendo muy específicas. Quiere decir que entonces cuando nosotros apliquemos una fuerza, esta siempre se debe de medir, siempre. Entonces el doctor Ricketts, pues bueno, ya nos ahorró mucho trabajo proponiéndonos estas fuerzas para lograr llevar movimientos eficientes y eficaces en nuestros tratamientos de ortodoncia. En teoría esto es lo que dice la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Si nosotros tenemos poca fuerza, pues bueno, vamos a mover este carro o vamos a mover esta masa, este objeto, pero probablemente muy lento. Si nos ayudan otro par de personitas, pues bueno, a lo mejor lo vamos a mover un poco más rápido. Y si nos ayuda mucha gente o nos ayudan todos estos individuos, pues lógicamente, a pesar de que sigue siendo la misma masa, pero va a ser mucho más rápido el movimiento. Pues bueno, les tengo una noticia. En ortodoncia, como vimos diapositivas anteriores, no aplica. A mayor fuerza no significa movimiento dentario. A mayor fuerza significa una hialinización, pérdida de flujo sanguíneo y por lo consiguiente no va a haber movimiento dentario. Aquí es una de las situaciones donde se rompe la ley de Newton. Quiere decir que las fuerzas que se aplican a los órganos dentarios, pongo nuevamente esta diapositiva, tienen que ser medidas con un Dontrix y deben de ser respetadas, porque debemos de respetar lógicamente la fisiología de los elementos celulares que permiten el movimiento dentario. ¿Ok? Entonces aquí no aplica de ponle más fuerza para que se mueva más rápido. No, al contrario, o sea, eso sería una catástrofe. Ahora aquí ponemos algunos órganos dentarios, lógicamente, para ejemplificar la masa de los órganos dentarios. No es la misma masa la que tiene un primer molar superior que la que tiene un lateral superior, ¿no? O un incisivo central inferior. Entonces, aquí en ortodoncia debemos de tomar en cuenta que la fuerza es importante, pero que no aplica que a mayor fuerza, mayor movimiento. O sea, aquí las fuerzas se miden. Acción-reacción es la tercera ley de Newton. ¿Y qué nos dice esta ley? Bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando movemos un cuerpo, en este caso una masa, que en este caso es este órgano dentario, para extruirlo, nosotros vamos a tener un efecto inversamente proporcional que va a ser la intrusión de los órganos dentarios que están fungiendo como anclaje. Anclaje es una palabra clave en ortodoncia. Vamos a tocar muy poquito del concepto y del tema de anclaje en este video, pero más adelante lo vamos a desarrollar de forma muy concreta. Bueno, acción-reacción. Nosotros queremos hacer una acción sobre este premolar que está rotado y entonces nosotros vamos a aplicar una biomecánica simple de cupla, es un momento de cupla para hacer la desrotación. Nos anclamos de este canino y nos anclamos de un primer molar permanente. ¿Qué vamos a obtener? Que este lógicamente tiene mayor masa que este premolar y este canino es probable que también tenga mayor masa que este premolar. Entonces tenemos dos dientes que van a fungir como anclaje, que es este primer molar y este canino, para luchar o para corregir la posición de este premolar. Es acción-reacción.
¿Cuál es la acción? El derrotamiento. ¿Cuál es la reacción? Bueno, yo esperaría que este diente a lo mejor también se mesiorrotara y que este diente también se mesiorrotara. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, en este caso, este canino estaba distorrotado. ¿Qué pasó cuando hicimos la acción? Pues bueno, entró dentro del arco y se mesiorrotó y se corrigió. Pero en cambio a este molar no le pasó nada. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿no? Se utilizó el principio de que este molar tenía mayor masa. Entonces, por principio de biomecánica, pues este premolar no lo iba a mover. Bien. Vamos a emplear este esquema para que nosotros podamos entender de una forma más clara la tercera ley de Newton y podamos empezar a ver conceptos muy básicos de anclaje. Lo repito, muy básicos, no es el tema a tratar en este video. Tenemos este paciente donde se hicieron extracciones de primeros premolares, ya hay una fase de alineación y nivelación, lo que se va a hacer la retracción del segmento anterior, seguramente para corregir una protrusión del segmento anterior superior. Entonces nosotros tenemos que hacer el control del anclaje. ¿Qué quiero hacer yo? Bueno, cuando estos dientes están muy protrusivos, es muy probable que estos dientes, pues bueno, salgan. Cuando el paciente se ríe, bueno, sean los primeros que se asomen, ¿no? Por así decirlo. Es probable que el paciente tenga una proquelia, que bueno, es un término pues donde el labio es muy más prominente, pues vaya, por la posición de los órganos dentarios, y entonces se tiene que corregir porque lógicamente el perfil facial del paciente no le va a ayudar. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, formas de obtener espacios, bueno, en este caso se resuelve mediante las extracciones, pero se decide que el segmento posterior no se mueva para nada, o sea, se tiene que anclar. ¿Qué se coloca? Un aparato que se conoce como ATP, se coloca en los primeros molares y se coloca en los segundos molares. Esto funge como anclaje. Y estos, al fungir como anclaje, podemos sujetar mediante ligadura de plata o mediante algún aditamento específico este segundo premolar a este primer molar. Entonces estamos anclando este segundo premolar a y este a su vez está haciendo también contacto con este segundo y están teniendo este aparato que los está anclando. En pocas palabras, estos no se van a mover de su lugar. Esa sería la teoría. Bien, ¿cuál sería la acción? Retraer eso hacia distal. Entonces, ¿qué estamos eliminando? La reacción. Estamos haciendo la acción de retraer esto hacia distal y estamos eliminando la reacción mediante el control del anclaje. ¿Ok? Entonces, ¿es importante saber de la tercera ley de Newton? Claro, es importantísimo, porque nosotros debemos de planear siempre el anclaje en nuestros tratamientos y en nuestra biomecánica. Aquí tenemos otro ejemplo de acción-reacción. Tenemos también lo mismo, una extracción de primeros premolares, pero en este caso, pues bueno, estamos inhibiendo la reacción de mesialización de este sector posterior mediante la utilización de un DAT, un dispositivo de anclaje temporal. Mediante una cadena elástica, lo que estamos haciendo es la retracción del segmento anterior. Bien, acción-reacción. Se está haciendo la acción, pero se está inhibiendo la reacción para poder cerrar estos espacios. Es biomecánica. Bueno, para terminar el tema, nosotros entonces tenemos que entender que las leyes de Newton en ortodoncia se aplican a la biomecánica propia de cada tratamiento, planeando siempre el anclaje. ¿Ok? Y nos lleva lógicamente a saber que pese a que son leyes que se aplican en la física y en la mecánica, nosotros debemos de saber tanto de física y mecánica, pero lo debemos de aplicar al crecimiento y desarrollo propio fisiológico de cada paciente. Debemos de saber de anclaje en ortodoncia y debemos de saber de biomecánica con sentido común. O sea, el término de sentido común es un término que yo he acuñado y no es otra cosa más que hacernos la vida más fácil. Yo espero que este video les haya gustado, que les sirva para su práctica y bueno, está dirigido a todos los ortodoncistas, pero principalmente a los ortodoncistas que se están iniciando en la especialidad, aquellos residentes o estudiantes que están haciendo el posgrado. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente video. Gracias.